Buenas, bienvenido y bienvenida a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube. Hoy vamos a hablar sobre fobias de impulsión o fobias de impulsos. Vamos a ver qué es o qué son estas fobias, cómo se crean, pero sobre todo, y creo yo que tiene que ser el objetivo de este vídeo, qué podemos hacer para poder trabajar o bajar la intensidad de estas fobias y por qué no incluso que desaparezcan, aunque para esto recomiendo más la terapia y no un vídeo de YouTube, pero sí que es verdad que te va a ayudar a tener el cuadro de lo que es y qué se puede hacer. Pero antes de nada, por si eres nuevo en el canal de YouTube, mi nombre es Daniela Constantín, yo soy psicóloga, soy especialista en hipnosis ericksoniana, soy directora de un instituto Erickson de España, concretamente el Instituto Erickson Reus, y damos formaciones a psicólogos, médicos, terapeutas, coaches, pero también formaciones y talleres a la población en general. Tenemos diferentes formatos, puedes consultarlos en la web. Y ahora sí, vamos directamente al lío y al contenido de este vídeo porque creo que es lo que te interesa, ¿verdad? Bueno, pues venga, vamos a ver qué es la fobia de impulsos. Mira, es un nombre o tiene una etiqueta que realmente no dice mucha cosa, ¿no? O sea, es un impulso o podemos creer que simplemente se trata de una impulsión, pero en realidad es mucho más complejo que esto. Entonces, voy a intentar definir de tal forma que te sea fácil entender. Entonces, la fobia de impulsos o de impulsión es en realidad aquel miedo a hacer daño a los demás o el miedo a hacerse daño a uno mismo y sobre todo el miedo a volverse loco o loca. Es un miedo realmente que no se puede controlar y que no sale de la nada, sino que se crea y se genera a lo largo del tiempo y te voy a explicar concretamente cómo se genera este miedo. Entonces, normalmente nosotros todos tenemos pensamientos a lo largo del día. Tenemos miles y miles de pensamientos buenos y malos. Ojo, con los pensamientos buenos todos nos quedamos un ratito, es decir, ay, qué bien, ¿no? Qué bien que esté pensando de que me va a ir bien, qué bien que he hablado con mi amiga o qué bien que me voy a ir de vacaciones y ya está, no le damos demasiada importancia. Pero cuando tenemos unos pensamientos malos, unos pensamientos que nos molestan, solemos darle mucha importancia a estos pensamientos. Entonces, tenemos un tipo de pensamientos que se llaman pensamientos intrusivos, que son aquellos pensamientos recurrentes, sí, que vienen constantemente durante mucho tiempo y con mucha intensidad. Entonces, estos pensamientos recurrentes que solemos tener suelen hacernos daño. Son pensamientos en general, para que entiendas, que tienen que ver con ciertas cosas que no queremos hacer, ciertas cosas que no nos gustan. Entonces, unos ejemplos de pensamientos intrusivos que causan las fobias de impulsión suelen ser los siguientes. Si me acerco a un balcón, puede ser que me tire. Si tengo un cuchillo en la mesa, puede que me haga daño. ¿Y seré capaz de hacer daño a mi bebé? ¿O seré capaz de no amar más a mi pareja? Este tipo de pensamientos que vienen son los que generan ansiedad y son los que se llaman pensamientos intrusivos. No voy a hablar demasiado de los pensamientos intrusivos porque haré un vídeo aparte hablando de ello y cómo podemos bajar estos pensamientos, pero sí, para que entiendas lo que es la fobia de impulsos, tengo que poner este contexto. Entonces, la manera que se crea la fobia de impulsos es una simple. No quiere decir que sea simple tener esta fobia, sino el proceso de padecer o de tener esta fobia. Entonces, tenemos estos pensamientos recurrentes, ¿vale?, llamados intrusivos. Todo el mundo tiene pensamientos intrusivos. La diferencia es que para algunas personas son más fuertes, son más intensos y acaban causando los pensamientos obsesivos. Es decir, si yo tengo un pensamiento de que me podría hacer daño a mí o a otra persona o que me puedo acercar a la línea del metro y que me pueda caer, si yo no le doy más importancia a este pensamiento, es simplemente un pensamiento intrusivo,
pero que se va. Pero si luego este pensamiento de repente me causa un impacto emocional fuerte, este pensamiento a lo que yo luego le doy credibilidad, es decir, que puedo llegar a pensar, oye, ¿y realmente soy capaz de tirarme delante del metro o delante del autobús? ¿O realmente puedo ser capaz de hacer daño a mi bebé? Bueno, sí, porque estoy cansada, porque llora mucho, etc. Entonces, cuando yo empiezo a darle credibilidad a este tipo de pensamientos y lógicamente genera un conflicto brutal, porque es un conflicto de ética, de moral, empiezo a tener dudas sobre mí misma como persona, de si soy capaz de hacer esto, le estoy dando tanta importancia y le estoy dando tanta credibilidad que estos pensamientos ya no son simplemente unos pensamientos intrusivos, sino que se convierten en unos pensamientos obsesivos. Entonces, estos pensamientos me atormentan y me quitan el sueño, me quitan las ganas de comer y están todo el día conmigo. Entonces, estos pensamientos, cuando vienen con tanta fuerza y tanta intensidad, es lo que acaba causando la fobia de impulsos. Es verdad que depende del especialista con el que vayamos o si consultamos literatura de especialidad, veremos que a veces esta fobia de impulsos se llama simplemente obsesión o a veces incluso hay profesionales que meten dentro de la categoría del trastorno obsesivo compulsivo. Es verdad que no tenemos que darle más importancia a la etiqueta, sino que nos tenemos que quedar con el padecimiento, es decir, cuánto sufre el paciente y cómo podemos ayudar al paciente, si somos profesionales, para poder aliviarle este sufrimiento y para que este paciente tenga calidad de vida. Porque, repito, el miedo es tan grande, el miedo a hacer daño a los demás, a hacerse daño a uno mismo y el conflicto de ética, de moral, que puede empezar a existir debido a este tipo de pensamientos es horrible. Entonces, lo que tenemos que hacer a partir de este momento es explicarle al paciente o al cliente, o si tú eres una persona que lamentablemente sufres de este tipo de fobias, te voy a explicar cómo puedes empezar a trabajar sobre ello o cómo puedes buscar ayuda. Así que hemos visto hasta ahora cómo se genera, repito, de forma muy esquemática, pensamientos intrusivos. Estos pensamientos intrusivos causan un impacto emocional muy fuerte, provoca pensamientos obsesivos y estos pensamientos obsesivos con este miedo, con este conflicto, acaban causando la fobia de impulsos. Entonces, este miedo tan grande tenemos que empezar a trabajar sobre ello. ¿Y cómo vamos a trabajar sobre ello? Lo primero que tenemos que identificar es qué factores que causen ansiedad o estrés existen en nuestra vida. Lógicamente que si estamos hablando de una mamá que recién tiene a su bebé, ¿sí? No estamos hablando de una madre que tiene hijos de 15 o 20 años, sino de bebé o de un niño de 1 año, pues ahí podemos observar que a lo mejor no duerme bien, que a lo mejor se encarga sola de la crianza o que tiene demasiado estrés por el trabajo, etc. Entonces tenemos que identificar esta situación que causa ansiedad y trabajar sobre ella. Pero no es solo esto lo que provoca este tipo de fobias. Muchas veces esta ansiedad que padecemos y estos pensamientos recurrentes, porque aquí hay un círculo, ¿sí?, que se alimenta, es decir, que la ansiedad provoca este tipo de pensamientos, pero este tipo de pensamientos y la fobia en sí provoca ansiedad. Entonces, claro, estamos en la ruedecita que no para de moverse. Por lo tanto, no es suficiente trabajar sobre la ansiedad y lo que suele observarse, o al menos lo que yo he observado en la consulta trabajando con este tipo de fobias, es que se trata también de algunos eventos traumáticos, ¿sí?, que ha habido trauma en la vida de la persona, ya sea años atrás o ya sea hace unos meses. Lógicamente que todos sabemos que los traumas son de dos tipos, traumas más pequeños o que no han tenido un impacto emocional tan fuertes y traumas más grandes. Por lo tanto, siempre pensamos que para tener una dificultad en el día de hoy o para tener una dificultad en el presente, yo debo haber tenido un trauma muy fuerte como un abuso, como un maltrato, como que he tenido un accidente para tener ansiedad o algún tipo de fobias en el presente. Y resulta que no, que pueden haber diferentes momentos, diferentes situaciones que hayan provocado traumas pequeños, pero que
mi propia manera de ser y mi resiliencia sea de tal forma que yo no haya podido gestionar bien estos mini traumas y que a día de hoy, junto con otros factores, provoquen que yo tenga estos pensamientos y por lo tanto esta fobia. Pero hay también un tercer elemento importante y ojo, detente aquí unos segundos, deja el móvil o cualquier cosa que hagas y presta atención porque es importante. Otro factor que hace que hayan un porcentaje de personas con predisposición a este tipo de fobias o en general a los pensamientos recurrentes o estos pensamientos intrusivos tiene que ver con esta organización mental un poco rígida. Y te explico. Todos podemos tener pensamientos intrusivos, ¿verdad? Pero no todos tenemos este tipo de fobias. No todos tenemos miedo que si nos acercamos al metro nos tiramos. No todos tenemos miedo que si vamos a ver un cuchillo nos podamos hacer daño. Pero sí hay un porcentaje de personas que tienen esta facilidad. Entonces, dije antes que puede ser por ansiedad, por situaciones de trauma, pero hay este tercer factor que tiene que ver con la organización mental un poco rígida. Y digo esto con todo respeto y la ética del mundo, pero cierto es que podemos comprobar en la consulta que hay ciertas personas que manifiestan un poquito de rigidez mental. Entonces tenemos que trabajar sobre todos estos tres factores y seguramente otros factores que tenemos que averiguar en la consulta para empezar a trabajar, sanar o bajar el impacto que tiene esta fobia de impulsos. Entonces, para trabajar con una organización un poquito rígida, tenemos que darle a la persona mucha creatividad y flexibilidad. Y para trabajar con el trauma, pues lógicamente vamos a terapia y lo mismo para poder bajar la ansiedad. Así que fíjate que las fobias de impulsos se generan por diferentes factores y lógicamente tiene que ver también con el contexto, la cultura, el país, todo influye. Y en base a esto tenemos que decidir si es suficiente pues ver solamente contenido de YouTube o hacer mindfulness o técnicas de relajación o si el impacto que genera en mi vida es tan grande y resulta que incluso me doy cuenta que tengo ciertas situaciones de trauma en mi vida y por lo tanto necesito ir a terapia. Así que recuerda que la salud mental es súper importante y que si tu padecimiento es tan grande debido a esta fobia, acude a un terapeuta que pueda mirar tu caso de forma individual y que te ayude. En lo que tiene que ver la hipnosis ericksoniana, hemos trabajado muchísimo en la consulta este tipo de fobias. De hecho, tengo un caso clínico que tengo el permiso, además de la paciente, que lo suelo explicar en mis cursos porque era una fobia terrible que le había hecho incluso no poder trabajar y estaba no solo en una situación de falta de trabajo y de falta de recursos económicos, pero también con la salud mental muy afectada, recibiendo mucho tratamiento farmacológico y en poquitas sesiones hemos conseguido resultados muy bonitos. Quiere decir con esto que todo el mundo con pocas sesiones consigue dejar de tener esta fobia. No quiere decir esto. Se tiene que mirar bien el caso de cada persona, pero sí que es verdad que cuando trabajamos con el inconsciente y cuando trabajamos de manera muy profunda, intentando llegar no a la superficie, sino un poquito más al origen o aquello que desencadena todo esto, pues podemos ver resultados y podemos comprobar que la paciente, que normalmente suelen ser mujeres, pero el paciente también si son hombres, puede tener mejor calidad de vida. Así que bueno, espero que con este vídeo te haya dado un poquito más de luz, no solo de qué es la fobia de impulsos, sino incluso qué hay que trabajar, qué hay que hacer y cómo podemos trabajar y que realmente hay esperanza incluso cuando hay este tipo de padecimiento. Espero de corazón que te haya ayudado. Si tienes alguna duda o si he dicho algo que no ha quedado muy claro, pónmelo aquí en comentarios. No olvides de suscribirte al canal y de dar me gusta si te ha gustado este vídeo. Nos vemos en un siguiente vídeo y espero de corazón que te gusten también. Nos vemos pronto. Hasta luego.